darle las gracias a Manuel Vilas por estar aquí con nosotros esta noche. Por supuesto, al Ayuntamiento de Badajoz, a la Concejalía de Cultura. Ayer se repitió 2 veces la palabra valentía. Yo voy por la tercera, porque han sido muy valientes para llevar a cabo esta empresa. Y, por supuesto, a vosotros, lectores, amantes de la literatura, para los que hoy pues, es un día muy especial. La organización de la charla, conferencia, pues es el siguiente. Primero voy a leer, a presentaros un poco a Manuel Vilas para acercaros a él, sobre todo para los que no lo conocéis. Y luego ya vamos a abrir un turno de preguntas en el que podéis participar libremente. Yo también tengo mi batería de preguntas y así pues que sea mucho más ágil y más cercano. En primer lugar, es indudable que Manuel Vilas, nacido en Barbastro, se ha consolidado como una de las personalidades de la literatura del siglo XXI. Nuestro invitado estudió Filología Hispánica y se dedicó a la docencia durante 20 años, que tuvo que dejar para dedicarse a la literatura. Su primera publicación empieza en el género de la poesía, con El cielo, en el año 2000. Le siguen títulos como Resurrección, Calor, Gran Vilas, El hundimiento. Esta serie de colecciones se han compilado en dos grandes poemarios, Amor y Poesía completa. Voy a nombrar algunos títulos solo de los premios y de las obras para no agobiar al auditorio. Ha sido merecedor del Premio de Poesía Jaime Gil de Viedma, con Resurrección, y el 6º premio Fray Luis de León con Calor. Es un lugar común en el transcurso del año celebrar el Día de la Mujer con su poema Mujeres, incluido en el poemario Resurrección de 2005. Solo leo 2 líneas. ¿No las ves, que están agotadas, que no se tienen en pie, que son ellas las que sostienen cualquier ciudad, todas las ciudades? Su trayectoria narrativa se inició con España en 2008, reeditada luego en 2019, recibió también algún galardón, sobre todo fue elegida por la revista Quimera. Le siguió Aire Nuestro, Los Inmortales, El luminoso regalo y América en 2017. Un libro de viajes muy particular sobre Estados Unidos, en la estela de Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y José Hierro. También en el género narrativo ha publicado un conjunto de cuentos, de relatos, 700 millones de rinocerontes, o obras tan variadas como Lurri era español. Ha sido colaborador de los medios periodísticos, en El Heraldo de Aragón, El Mundo, y actualmente tiene la columna El Inmaduro en El País. Les animo a que lean las originales vivencias de este inmaduro en los artículos Vagueando y Horacio, entre los muchos tesoros donde emerge el escritor desprejuiciado y clasicista que hay en Vilas. Voy a comentarles una anécdota entre las muchas facetas literarias, creativas, que tiene Vilas dentro de la escritura. Paralelo o tangencial a la literatura, es un hábil vendedor de sus libros y de sus compañeros, y además agente literario. Esta anécdota ya te la conté en su momento. Fui testigo de cómo el gran Vilas, seudónimo frecuente de nuestro autor, me vendió 2 libros, uno suyo y otro de Luis G. Martín. Además, promovió la visita del autor citado y de Ana Merino, nuestra Ana, al Instituto San Roque de Badajoz, después de visitarnos él en marzo de 2018.
un auténtico regalo para los alumnos de secundaria del barrio de San Roque de Badajoz. Nos hemos quedado en América en el año 2017. Escuchen con atención el siguiente texto que leo literal de Juan José Millás y que no tiene desperdicio. La lubina. Hay libros salvajes como la lubina del Cantábrico, pura plata brillando al sol que te duele cuando la pescas. Libros que lees boqueando como si acabaran de sacarte de la atmósfera o que te arrastran a las profundidades del océano. Libros como Ordesa, de Manuel Vilas, al que Dios confunda por rompernos el alma. Lo publicó el 19 de enero de 2018. Todavía Ordesa estaba caliente cuando había salido del horno. He elegido también al azar otro comentario que me parece muy interesante y resume el espíritu de Ordesa. Ordesa sale ardiendo de las tripas. Es un disparo, una ráfaga que te quema y te traspasa, de la náusea al llanto, de lo cotidiano a lo extraordinario. Los muertos vienen a buscar a Vilas en este libro y Vilas baila la danza de la muerte con ellos y escribe su obra más personal. A piel, Ordesa es Vilas, es España, es el pueblo. Ordesa somos todos. Es de Sergi Martí Canales, pero a mí me parece memorable. No la había leído. Pues yo creo que es un lector tuyo, pero me parece memorable. Y, por supuesto, voy a leer una muy cortita de David Trueba. Es imposible salir vivo de este libro. Una novela escrita con las tripas que te mueve, remueve y conmueve. Un puñetazo en el estómago de tu propia memoria. Esta serie de afirmaciones es una minúscula muestra de los torrentes de tinta que se han escrito y hemos leído en relación a la publicación de Ordesa desde enero de 2018, traducida a 14 lenguas y con un número parecido. ¿Qué número lleva ya de ediciones? Ordesa, 20 ediciones. Ha merecido el premio Femina Étrangère de 2019, mejor libro del año según Babelia y mucho más. Un narrador, en primera persona, de oficio escritor, cuenta una serie de pasajes de su difícil vida. Este leve argumento le sirve para reflexionar sobre el amor a sus padres muertos y analizar la sociedad española de las últimas décadas. Todo ello impregnado de anécdotas de la vida cotidiana, de profundas reflexiones existenciales, siempre amenazada por sus demonios, glosas sobre los misterios de la vida, combinando todo con fragmentos poéticos de incuestionable belleza. Pero para entender Ordesa hay que leerla. Un año y unos meses después, en una de las literarias noches catalanas, vimos en televisión a nuestro autor vibrando de emoción cuando recogía el premio finalista del Planeta con su título Alegría. Un ejercicio de justicia literaria que los lectores agradecemos. En un deseo de apaciguar el ánimo del lector nos llegó Alegría, que continúa con las constantes de la poética del autor, pero en el que encontramos a un protagonista viviendo una etapa diferente que se expande de nuevo al pasado y el recuerdo indisoluble de sus padres. Además, en él late la preocupación y el amor a sus hijos. La enamorada tiene mayor protagonismo en esta novela. El autor de Alegría se encuadra en la generación de escritores de finales del siglo XX y principios del siglo XXI que se caracterizan por la diversidad de estilos. Su obra es un ejemplo de renovación literaria que borra los límites entre los géneros. Se destaca en él el carácter narrativo de sus poemas y el lenguaje poético de sus novelas. Voy a ir un poco más allá. Me atrevería a dar un paso más siguiendo el pensamiento del erudito americano y recientemente fallecido George Steiner. La obra de Manuel es extremadamente trágica en el sentido literario del término por su misteriosa fusión de dolor y alegría. Dolor por la caída del hombre y alegría por la resurrección de su espíritu, que desde los clásicos llegó a ser la creación poética más noble de la mente. Podríamos detenernos en la perfecta organización circular de este mosaico que es Alegría. La obra empieza con la misma palabra que acaba, está formada por 107 secuencias
vertebradas por el capítulo 54, que desarrolla un contenido medular, según yo he visto. Podríamos detenernos en cada una de estas secuencias, que tiene unidad en sí misma. Hemos hecho alguna cala y es asombrosa su configuración, su coherencia, la precisión de la descripción de las emociones, el ritmo. Podríamos hablar de los memorables versos que pueblan toda la obra, de las reflexiones sobre el misterio de la condición humana, los temas de la culpa, la murmuración, el amor, el sexo. Pasajes memorables como el de Idea Vilariño, Michael Jackson en el Hotel Boston de Zaragoza o el de Gary Cooper. Ese es mi preferido, lo siento. Pero la literatura no se explica. La literatura se siente y preferimos, si tenéis paciencia, que nos hable él. Es muy bueno que los profesores de literatura además sean escritores, porque las huellas del pasado son imborrables. En la obra de Manuel Vilas late un mundo clásico y el universal viaje del héroe homérico. Es deudor del mundo de las tinieblas de la cultura medieval. Se produce una majestuosa recreación del Renacimiento y la búsqueda de la armonía y la belleza. Por supuesto que es barroco. Quevedo, más que Góngora, planea para expresar el tema del desengaño. El elogio permanente del conocimiento es ilustrado, la recreación de la emoción, el tema del desterrado en la tierra y la fe en un mundo mejor es romántica. Se ve la influencia de Galdós en la observación y en el estudio de la condición humana. Es imposible negar la huella modernista y noventaochista, porque una de las claves de Alegría y de Ordesa es el tema de España y la preocupación existencial. Vilas es vanguardista, da vida a los objetos. Con el animismo adquieren vida prismáticos, neceser, zapatos. Solo por su devoción a Federico García Lorca es 27ista. La literatura de Vilas es desarraigada y social porque denuncia con sinceridad los grandes males de nuestro tiempo. Es conocimiento y experiencia. Vamos a ir terminando. Para Saint-Beuve, crítico literario del siglo XIX francés, lo importante de un clásico es que nos da esa amistad que no engaña, que no puede faltarnos y nos proporciona a la vez esa impresión habitual de serenidad y amenidad que nos reconcilia con los hombres y con nosotros mismos. Con más arrojo que prudencia, no quiero escapar la oportunidad de hacer mi aportación a este dueto Ordesa-Alegría, porque es aplicable a toda la obra, creando pues, ese universo propio que has creado, que se inicia, yo creo, en el cielo y pasa por desde Lurri. Hoy leía un capítulo de Lurri, era español, el primero, digo, pero si esto es Ordesa, fantástico. Como decía, voy a ser un poco arrojada. En el cuadro primero del acto segundo de Bodas de Sangre de Lorca, en el primer encuentro de la novia con Leonardo, este intenta explicar la fuerza de su pasión amorosa con estas palabras. Es extrapolable a todas las pasiones. Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. En la secuencia 74, después de relatar la apuesta que hace el padre al hijo para que se bañe en la piscina helada y que el niño gana, el autor escribe: estalló la alegría de mi corazón cuando salí del agua y gané la apuesta, como si me hubiera convertido en un héroe. Le gustaba verme nadar. No puede volver el tiempo pasado, pero hay algo que sí vuelve siempre, que siempre está retornando: el misterio. Puede morir la vida, pero no su misterio, que ahora está en mis hijos. Los seres humanos olvidan el misterio, por eso sus vidas caen, se hunden, se entristecen, se adulteran. Como escritor, mi responsabilidad moral es recordar
la existencia del misterio. Muchísimas gracias. Muy bien. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por venir hoy aquí. Muchísimas gracias a Marisi, porque yo ya, con lo que ha contado Marisi, yo ya estoy contento. Estaba un poco triste, pero ya estoy contento porque está muy bien todo lo que ha dicho. Y es muy bonito todo lo que ha dicho. También quiero dar las gracias al Ayuntamiento, que ha hecho posible que se celebre esta Feria del Libro. Yo creo que eso es importante, me parece ejemplar, que en un momento como el que estamos todos viviendo, pues garantizando todas las medidas de seguridad pertinentes y las que mandan las autoridades, pero se haya hecho la Feria del Libro. A mí me parece que ese es el camino y me parece ejemplar, porque ha habido muchas cancelaciones en el sector cultural que a veces, pues yo pienso que en fin, haciendo los esfuerzos necesarios se pueden seguir haciendo. Bueno, pues yo estoy muy contento de retomar el contacto con los lectores y todas las ferias, como he dicho antes, todas las ferias del libro que se tuvieron que cancelar, pues bueno, ahora es la de Badajoz, pues sigue adelante y yo estoy contentísimo y estoy aquí con Marisi y, en fin, feliz de estar aquí. Ella ha descrito muy bien en mi libro, Alegría, ¿no? Además, ha leído. A mí me pasa una cosa muy graciosa, que es que yo cuando termino una novela no me la vuelvo a leer. De modo que comienzo a olvidarla, no me la puedo. O sea, muchos escritores, el 99% de los escritores no releen lo que han escrito porque es muy doloroso. Siempre estarías ahí cambiando y se produce una sensación incómoda y entonces optas por no leerla. De modo que empiezas a olvidarla y entonces ahora muchas veces cuando estoy en presentaciones y releen algún fragmento, pues me quedo un poco embobado porque digo, hostia, esto lo he escrito yo. Y ahora Marisi ha leído un fragmento y yo digo, qué bueno ese fragmento, qué bueno. No, pero de verdad. Y además se produce una cosa muy graciosa, que es que decir, coño, yo pienso igual que lo que está leyendo Marisi. Claro, ¿cómo no voy a pensar igual si lo he escrito yo, no? Pues eso es otra de las cosas raras y maravillosas de la literatura, esta especie de laberinto en el que los sentimientos entran cuando los pones en una novela. Ella ha leído un fragmento que puede ser perfectamente lo que yo pienso. O sea, hay una cosa que yo llamo el misterio de la vida. Yo lo vi en la relación que tuve con mi padre y con mi madre. Mi anterior novela estaba dedicado a eso, era una carta de amor a mi padre y a mi madre. Yo me di cuenta entonces de que tenía que mediar una cosa terrible en la condición humana, que es la pérdida de los seres queridos. Eso a mí me obsesionó. Es decir, yo cambié mi manera de ver la vida y de escribir tras la muerte de mi madre, que fue en mayo del 2014. Además me pasó algo sobrecogedor, porque mi padre había muerto antes. Mi padre murió en diciembre del 2005 y yo viví con mucho dolor la muerte de mi padre, pero se produjo una cosa misteriosa que luego es que todo es, por eso lo del misterio, yo reivindico mucho eso, porque ¿a qué llamo yo misterio? Pues a esas cosas que te tocan el corazón y no sabes de dónde vienen, ¿no? Entonces, cuando mi madre muere en mayo del 14, me pasó algo extraordinario, que fue que mi padre volvió a morir otra vez. Entonces me di cuenta de que mientras, y eso a muchas personas con las que lo he hablado también les pasa, mientras vive uno de los dos, el otro, el que ha muerto, pervive. De manera que cuando muere el último, el que estaba perviviendo vuelve a morir también, de una manera mucho más dramática. Y entonces yo vi en ese momento el final terrible y doloroso de la historia de mi familia, ¿no? Publiqué ese libro y ese libro pues me llevó a recorrer toda España, y mientras iba recorriendo toda España fui escribiendo este otro, que es Alegría, porque me fui dando cuenta
de que lo que yo había contado en Ordesa tenía que continuarlo, si bien son 2 novelas autónomas, tenía que contar la historia de mis hijos, y eso es lo que yo cuento en Alegría. Alegría es una novela que reivindica, y más hoy, reivindica el sentimiento de la alegría. Yo, cuando estaba escribiendo esta novela, hice balance de cuáles eran los sentimientos más relevantes, más importantes que hay en la condición humana, y barajé varios, ¿no? Barajé y al final había muchos, pero había 2 que me parecieron nucleares en la condición humana. Uno era la felicidad y el otro era la alegría. Y estoy pensando, mientras escribía la novela, digo, estos 2 sentimientos son fundamentales, son sentimientos. Mi literatura habla de sentimientos, pero yo creo que al final los seres humanos somos sentimientos, los sentimientos son muy importantes. Me puse a comparar la alegría y la felicidad y me quedé con la alegría. Pensé que la felicidad, hoy en día la felicidad es un sentimiento que está muy vinculado a la aprobación social. Es decir, feliz eres si pasan una serie de cosas en tu vida, y la felicidad está muy mediatizada por circunstancias sociales. Por ejemplo, feliz es alguien que le va bien, que tiene éxito laboral, éxito social, éxito económico, éxito sentimental. Esa idea del éxito yo la vi vinculada a la felicidad, de tal manera que no podríamos decir que una persona llena de fracasos, de lo que la sociedad reconoce como fracasos, podríamos decirle que es feliz, ¿no? Sería muy difícil hacer esa operación, si vemos, porque la idea de fracaso social es muy importante. En cambio, vi la alegría en donde el fracaso no tiene importancia. O sea, el fracaso social no tiene que ver con la alegría. La alegría la vi como el sentimiento más libre, más independiente, más primitivo, más humilde. La alegría es humilde, la felicidad no, la felicidad es más social. Y le vi una entidad biológica, atávica. Era como el sentimiento humano de la noche de los tiempos, el primer Homo sapiens, que el primer ascendiente, el primer hombre, ¿no? ¿Qué sentía? O la primera mujer. ¿Cuál es la idea de decir sentirse vivo, sentir la vida en sí misma, algo así como una persona que se levanta por la mañana y ve que mueve las manos, ve que hay luz, que existen las cosas, que existen los demás, que existen los árboles, los ríos, las montañas, el mar, las calles, los animales, y todo eso es un milagro y un misterio, que exista todo eso. Y todo eso se vive con una intensidad suficiente, con ver eso ya es suficiente, no se necesita más. Y yo entendí que ese es el milagro fundamental de la vida. Y ese milagro, me parecía que el nombre que le corresponde a ese milagro es el de la alegría. Y por eso titulé la novela Alegría. Y luego, pues bueno, he ido viendo muchas más cosas referidas a este sentimiento. Por ejemplo, hay un autor que yo soy muy lector suyo, que es Kafka, que ya también había, luego, es decir, la alegría tiene su historia. Kafka decía que la alegría es un derecho, es decir, la alegría es un derecho de los seres humanos. Y en este tiempo, claro, en un tiempo como el que hemos vivido, pues una novela que se titula Alegría tiene especial relevancia porque en la pandemia y en el coronavirus, ya perdonaréis que hable de esto, pero bueno, por otro lado es lo que estamos todos viviendo. Vimos una emergencia de carácter sanitario, una emergencia que estaba relacionada con la salud del cuerpo y se tomaron todo tipo de medidas, todos pues vamos con nuestra mascarilla, los hidrogeles, etcétera, todo relacionado con la salud del cuerpo. Pero poco a poco empezó a haber gente que ya, conforme iba pasando el tiempo, iba avisando de que estaba la salud del alma, ¿eh? Es decir, estábamos todos vigilando y seguimos vigilantes con que nuestro cuerpo no enferme por culpa del virus. Pero, sin embargo, mientras estamos intentando no enfermar físicamente, vamos enfermando mentalmente. ¿Por qué? Pues fíjense, a mí me dicen que en febrero, en marzo, finales de febrero,
Me dicen que yo iba a dar una charla con mascarilla, todos con así, con las distancias, etc. Y me dicen, esto es una novela, esto ni en la peor ficción. Entonces, es evidente que el virus ha tocado también una parte moral de los seres humanos y ha restado algo que es el entusiasmo, las ganas de vivir. Es decir, no es normal que pues, no nos veamos el rostro, no es normal que no nos podamos tocar, porque eso son actividades humanas que están buscando la concordia y tras la concordia siempre hay la alegría. El narrador de la novela, la alegría de la que yo hablo en la novela no es una alegría regalada. Yo creo que el sentimiento de la alegría es uno de los sentimientos que exige voluntad en quien lo persigue. Es decir, no se regala, no viene del cielo, nada viene del cielo en esta vida. Nada, en esta vida no te regalan nada. Bueno, por la alegría no te la regala nadie. Javier Cercas, mi colega del premio, decía siempre, hablando de mi libro, decía, es que es una alegría conquistada. Y está muy bien. Yo le copié, digo, efectivamente, una alegría conquistada es una alegría que exige saber que tú quieres ese sentimiento y vas hacia él, pero trabajándotelo. Por tanto, es una alegría conquistada desde el dolor. Por eso hay gente que me dice, vamos a ver, algunos lectores me dicen, vamos a ver, tu novela se titula Alegría, pero yo me he leído tu novela y bueno, sí, pero también hay mucha tristeza. Digo, claro, porque yo quiero que el lector inicie un camino hacia la alegría, pero es que es un camino desde el dolor y desde el principio de las primeras páginas se dice, el narrador ha perdido a su padre y a su madre. El narrador está huérfano, el que cuenta su historia está huérfano y está todo el rato recordando su orfandad. Ese proceso de tristeza lo está viviendo, pero ese proceso de tristeza es el que le abre las puertas de la utopía de la alegría y va hacia la alegría sabiendo que ha sufrido. La alegría que a mí me parece auténtica, genuina y maravillosa es la del ser humano que ha sufrido, pero se sobrepone a ese sufrimiento, y la vida es eso. La vida es sobreponerse constantemente al sufrimiento detrás de algo maravilloso, que es la alegría. Y ese es un poco el eje fundamental de la novela. Yo también, claro, en la novela yo también quise hablar de un enemigo del narrador que es un personaje que representa la depresión, porque ¿cuál es el mal? El otro día estuve en un programa de radio y me dijo que estaba con un psiquiatra que dijo que en el 2050 la depresión ya sería la primera enfermedad del mundo occidental. Es decir, la depresión es justamente el enemigo natural de la alegría. La depresión es la tristeza, la adversidad, el sufrimiento, y también hay algo en la depresión, más allá de su diagnóstico psiquiátrico, que es la depresión como mal social, que es el deprimido, es una persona que ve el vacío del mundo, y el vacío del mundo existe. Es decir, uno puede llegar al final de su día, después de haber vivido su jornada laboral y su relación y sentir vacío. Y entonces ahí hay un momento que la novela quiere abordar también. Hay un momento muy importante en la novela, quiero decir, hay un momento en que el narrador está sufriendo y está pensando incluso en suicidarse. Es decir, llegar a la alegría desde un pensamiento de suicidio era lo que yo quería trasladar al lector. Es decir, joder, pero ¿cómo puede haber alegría en alguien que está a punto de suicidarse? Pero no lo hace, y lo interesante es ver por qué no lo hace. Y no lo hace porque de repente, cuando tiene ese pensamiento, automáticamente se le aparece su padre muerto, el fantasma de su padre. Y entonces empieza a decir, bueno, mi padre esto jamás lo aceptaría. Jamás mi padre, si yo me suicido, no veré nunca más a mi padre porque mi padre no me dejará que yo lo vea después de la muerte por este acto innoble que yo iba... Y eso, que puede ser una fantasía, un artificio, pero ese pensamiento que no es más que la presencia, la persistencia de la presencia amorosa del padre hace que el narrador no se suicide. ¿Qué hay detrás? Bueno, pues hay detrás de que todavía en él vive un amor tan grande que le impide, y la enseñanza es esa,
hay un amor tan grande al padre y a la madre que le impide cometer esa... Y entonces eso es lo que yo traslado al lector como una idea de la alegría. Fíjate, lector, de repente pensaba en suicidarme, pero el recuerdo enamorado que tengo de mi padre y de mi madre ha sido suficiente para evitar eso. Y eso ya es motivo de alegría. Y así, esas son las cosas que yo voy... Luego había también más cosas. Yo, por ejemplo, cuando escribí la anterior novela había recuerdos de mi padre y de mi madre que yo no recordaba bien. Yo quería evocar la España de finales de los 60 y cuando yo era un niño, y yo viví muchas cosas con mi padre que no me acordaba muy bien cómo fueron. Y cuando escribí Ordesa, pues estaba yo melancólico porque yo sabía... Esto a todos os pasará. Cuando tenéis una memoria de algo ocurrido hace 40 en vuestra infancia, de cuando teníais 8 o 9 años, que sabes lo fundamental de lo que pasó, pero no te acuerdas bien de los detalles, no conoces bien los detalles y ya no puedes preguntar los detalles porque quienes lo sabían ya no están. Has tardado en preguntar, ¿no? Has tardado tanto que ya al final quien te podría aclarar qué pasó oye, ¿qué pasó aquel día que papá hizo no sé qué o mamá hizo no sé cuántos? Sabes lo que hicieron, pero las causas y el contexto te lo has perdido. Y esa pregunta ya no la puedes hacer porque tu padre y tu madre ya no están. Entonces yo eso lo fui reformulando con, bueno, pues a veces me lo inventaba o lo deducía. Entonces yo aquí en Alegría dije, bueno, yo le voy a contar a mi hijo, ahora no lo va a entender porque es muy pequeño, pero cuando tenga 40 años, de 40 años para arriba lo entenderá. Le voy a contar lo que es... Yo estoy, porque esta novela es autobiográfica, eso hay que... Yo estoy en un viaje, estamos los dos en un viaje en Estados Unidos y yo digo, esta tarde maravillosa que voy a pasar con mi hijo, además, claro, si tú te vas de España y te vas a otro país con tu hijo, de repente se crea una intensidad sentimental muy fuerte, porque estás en un país que no es el tuyo, hablan una lengua que no es la tuya y estás en una realidad social que no es la tuya y, por tanto, estás con tu hijo de una manera muchísimo más intensa. No hay nada, no hay ningún ruido alrededor que distraiga esa intensidad que estás viviendo con tu hijo en otro país. Entonces yo allí todo ese capítulo está dedicado a contar todo lo que hicimos, ¿no? Dónde comimos, lo que pagué yo por la comida, quién estaba en el restaurante donde... Bueno, comimos en un sitio muy barato, eso también hay que decirlo. Fuimos a una tienda de ropa. Todo lo que él hizo en la tienda de ropa, es decir, lo que se probó, lo que no le gustó, lo que le pareció caro, lo que le pareció barato, la chaqueta que estuvo a punto, pero es todo ese tipo de cosas que son el misterio de la vida, de lo que vamos viviendo y no sabemos muy bien, todo ese tipo de detalles, ¿no? El otro día fui en Extremadura, estuve presentando la novela en Almoral de la Mata y una lectora me recordó otra cosa que pasa. Sí, hay una cosa muy curiosa, porque me van diciendo que yo se me olvida. Yo me acuerdo, en este viaje, yo me quedo perplejo porque veo, llegamos a la habitación, mi hijo se quita las zapatillas y tira una zapatilla para un lado y otra zapatilla para otro, ¿no? Yo me quedo mirando, coño, ¿qué ha pasado aquí? Ha tirado una zapatilla para un lado y una zapatilla para otro. Digo, y yo eso no lo haría jamás. Digo, yo, cuando estoy en un hotel y me quito los zapatos, yo aparco los zapatos. Yo aparco los zapatos y miro en la habitación un lugar donde pueda aparcar los zapatos. Digo, ¿y por qué hago yo esto? Yo hago eso porque era lo que hacía mi padre. Mi padre jamás dejaba un zapato en un sitio y otro en otro. O sea, él aparcaba, como era viajante de comercio, él aparcaba los coches y aparcaba los zapatos. Y entonces, esa perseverancia en repetir los ritos que tú viste hacer a tu padre y a tu madre, es amor también, porque el recuerdo también se instaura y se instala haciendo lo mismo que tú viste hacer. Por ejemplo, me cuento en Alegría una cosa que me pasó. Estábamos en un apartamento de playa en Almería, en la cocina, y esto lo cuento en la novela, y entró una mosca gorda en la cocina, y yo la vi y le dije, ¡sal de aquí, asquerosa!, le grité a la mosca, ¿no? Y entonces me quedé, digo, hostia,
¿qué ha pasado aquí? Me dio un vuelco el corazón, porque era como mi madre despachaba las moscas que no le gustaban. Ella las llamaba asquerosas. Es decir, pero el tono de voz, la misma intensidad dramática y la misma forma de decirlo que mi madre utilizaba, ¿no? Y entonces, son los grandes misterios de la vida, porque ¿qué es eso? Eso es casi una especie de que ella sigue allí, presente en tu corazón, en tu memoria, alentando, perseverando en ti, y eso es motivo también de alegría profunda, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que ya os he contado muchas cosas de la novela, y no sé, la novela está llena de también, son muchas, a mí me pasó muchas cosas con, bueno, no voy a entrar, en una novela siempre es muy difícil a veces contar una novela, que yo he contado más o menos los temas fundamentales, hay muchas observaciones, hay también, es verdad, todas mis novelas, lo ha dicho Marisi, tienen siempre, me gusta a mí reflexionar sobre la sociedad y sobre el presente histórico al que vivimos. Hay muchas observaciones en alegría sobre la sociedad y la política española de estos momentos, porque me parece, por ejemplo, el tema de España siempre está en mis novelas. A veces me han preguntado, dice, ¿y usted por qué habla tanto de España en las novelas? Y yo digo, pues ¿de qué quieres que hable? ¿De Alemania? O sea, tengo que hablar de España porque también, es decir, a un escritor español que hable de su país, pues es lo normal. Lo raro sería que me pusiera a hablar de Alemania o yo qué sé, o de Rusia, ¿no? Es decir, es normal que en las novelas haya un intento de comprensión. Eso sí, las novelas sí plantean, cuando describen, cuando yo intento describir la sociedad y la política y cómo vivimos los españoles y cómo es este país y lo que nos está pasando, la literatura siempre lo hace desde lugares muy diferentes a como lo puede hacer el periodismo o como lo pueden hacer los sociólogos o los historiadores. La literatura siempre refleja el mundo social con originalidad, a veces con sorpresa, y bueno, yo ahí cuento muchas cosas de cómo veo yo España y siempre sin tomar, nunca hay moralina ni hay tesis, siempre suelen ser, a mí me gusta como escritor hacer fotos del presente histórico de España, pero fotos siempre ambiguas, o sea, el escritor lo que hace son fotos de la sociedad española, es el lector ya con sus valores o con su manera de entender el que puede interpretar de una determinada manera una foto que un escritor ofrece, ¿no? Pues no sé, hemos hablado, yo creo que si alguien quiere preguntar, sí, ¿no? Eso iba, las mías las ha contestado todas, ¿eh? Sí. Si tenéis preguntas, pues la verdad es que yo creo que ha sido muy completo. Hemos hablado. Sí. Bueno, y lo más importante es eso, que ahora también yo creo que es bueno recordar que los libros nos han hecho, han sido grandes. Yo siempre digo, el libro es un amigo que no quiere saber ni qué trabajo tienes, ni si eres hombre o mujer, si estás casado, soltero, lo que sea, si ganas mucho dinero, si ganas poco. El libro es un amigo que se mete en tu casa, se queda allí y siempre está disponible. Es una de las grandes... En el confinamiento han sido auxilios de mucha gente. Mucha gente, pues bueno, se ha tenido que quedar... Es verdad que teníamos las series y las películas, pero también estaban los libros y nos han ayudado mucho. Entonces, seguir creyendo en ellos después de la pandemia, pues es importante, ¿no? Devolverles lo que nos han dado y seguir. Y si nos hemos hecho, y la gente que se haya aficionado a los libros por el confinamiento, pues es muy importante que siga leyendo libros. Los libros, ¿qué hace un libro? Pues un libro mejora tu vida, te hace más libre. ¿Qué hace un libro? ¿Qué hace una novela? Una obra literaria, pues mejora tu vida, te hace una persona más libre, más reflexiva. Vas viendo, te ayuda a una cosa fundamental. A mí me han ayudado los libros, me ayudan a entender
qué demonios es esto de la vida, a entender que hay un enigma fundamental en la condición humana, que ese es el que a mí me obsesiona en esta novela, en Alegría, que es el pasado. ¿Qué es el pasado? Sobre todo cuando un ser humano empieza a tener años, no vamos a decir aquí cuántos, pero la obsesión por saber qué demonios ha sido mi vida, qué entiendo yo por mi vida, cómo rescato lo que viví. Pues bueno, la literatura se ha alimentado de ese sentimiento fundamental y siempre es uno de los grandes temas de la literatura, la memoria y el sentido y el significado último de la vida. Y eso, si tú lo lees en una novela, pues te ayuda, cuando lo ves en los personajes de una novela, automáticamente lo copias para tu propia vida y te sirve para entender. Yo como lector, lo que he leído en las novelas me ha servido para entender mi propia vida. ¿Alguna pregunta? Porque yo sí tengo una también. Vale. Buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Es la presencia de la música en las dos novelas? Los protagonistas llevan nombres de músicos y después es el sonido en concreto de Alegría, la música dodecafónica, el ruido que hay presente en las novelas. Y yo creo que tanto una como otra agrede porque es por inmolación, ¿no? Es como una inmolación las dos novelas, ¿no? Sí. Ha hablado de... yo utilizo para nombrar... Ha preguntado sobre los nombres de los personajes de mis novelas. Yo cuando quise nombrar a mi padre y a mi madre en mi anterior novela y en esta, no podía utilizar los nombres reales por pudor, porque no me sentía cómodo y tampoco me iba a inventar los nombres. Y un buen día se me ocurrió, a mí me gusta mucho la música, todo tipo de música. Me gusta la música clásica y me gusta el pop. Escribí un libro sobre un cantante de rock. Estoy siempre escuchando... lo voy a decir muy sencillo. Decía el filósofo alemán Federico Nietzsche que la vida sin música sería un error. Bueno, pues para mí, yo estoy todo el día escuchando música, me ayuda a vivir. Es como una especie de... Para mí la música es como... Es decir, si un día horroroso llego a casa y me pongo música, automáticamente todo mejora. Todo es como un bálsamo. Y yo si no escucho música me pongo malo. Me ayuda a vivir. Y yo creo que esa también es una función del arte, ayudar a vivir a la gente. Y la música lo hace. Y la literatura también. Entonces yo hice unos paralelos, dije, ¿cómo era mi padre y mi madre? Si hubieran sido música, ¿cómo sonarían, no? Y entonces dije, joder, mi madre sonaría como Wagner, ¿no? Y dije, mi padre sonaría como Juan Sebastián Bach. Y así fui bautizando a toda mi familia. Y esas son, a mis hijos, a uno lo llamé Brahms, a otro Vivaldi, a la pareja del narrador aquí se llama Mozart. Fui estableciendo vínculos entre el carácter del personaje y el tipo de música. Y luego yo creo que funcionan bien. Yo creo que sí, que es... Bueno, los lectores me han dicho que sí, que está bien, que funciona bien y tal, ¿no? Me pareció una cosa... La imaginación... una de las cosas maravillosas de la literatura es la imaginación, la posibilidad de ir, de soñar, de pisar sitios que en la realidad nunca podrías hacer, y eso la literatura te los posibilita. Y mi familia, que era una familia de clase media-baja de los años 60, española, mi padre era viajante de comercio, en fin, una familia pues como tantas españolas de aquella época. De repente que yo la rebautizara con nombres de ilustres compositores era como si de repente hubiera elevado mi familia, ¿no? Es decir, ¿y tu familia qué era? Mi familia era la historia de la música. Entonces, y eso ocurre gracias a la literatura. Y lo de la inmolación, bueno, la inmolación en el sentido de que de inmolación por búsqueda de la verdad. Cuando uno quiere... Yo creo que todo ser humano, yo creo que eso tiene que ver también con la libertad, ¿no? Yo creo que todo ser humano
tiene el derecho y la obligación de buscar, si no la verdad, al menos su propia verdad, ¿no? Es un ejercicio de la libertad personal, buscar la verdad de tu vida. Bueno, mi vida ha sido esto. Mis novelas son muy biológicas, porque para mí la verdad de un ser humano es su familia. Es decir, yo tengo ya unos años y yo me he mirado mucho la vida, analizo mucho lo que veo, y hay una cosa que a mí me preocupa mucho, o que me parece que es una de las cosas también que no la he dicho antes, que es el amor incondicional. Yo creo que un ser humano se convierte en un verdadero ser humano cuando experimenta el amor incondicional. Pasar por esta vida sin que alguien te haya querido de manera incondicional, esto me parece triste, ¿no? Yo he visto el amor incondicional en el ámbito de la familia, es en el que se da. Y lo he visto de una manera clara y contundente en el amor de padres y madres hacia hijos e hijas. Y lo he visto titubeante y renqueante en los hijos y las hijas hacia los padres y a las madres. Pero bueno, he explorado el ámbito de la familia porque la familia pues, ha cambiado, ahora hay una tipología, hay muchas clases de familias, hace 40 años solo había un tipo, ahora pero pervive la familia, persiste y yo creo que va a seguir viviendo y perviviendo la familia porque es el sitio en donde las sociedades civilizadas depositan las relaciones humanas profundas, ¿no? Y claro, ahí es donde en la familia toda la humanidad que llevamos dentro pues tiene sentido y ahí es donde vemos una verdad de nuestra vida, ¿no? Otra pregunta que le quería hacer es que ya hablando de, bueno, hemos dicho que esta feria ha sido un acto también de valentía, ¿no? Sí. Pues atreverse y todo eso en sus novelas, también es la valentía de escribirlas y de eso, pero también vamos contra nosotros mismos al leerlas. Es duro, o sea, ¿no? Bueno, hay una parte de mis novelas, que me lo han dicho los lectores, que tiene a veces me dicen alegría, dice, bueno, me la he tenido que leer, pero en pequeñas dosis, no es un libro que se pueda leer. Digo, bueno, lo importante es leerlo, sea como sea, o sea, pequeñas dosis o lo que... ¿Por qué? Porque hay algo bueno, ya viene desde los orígenes de la literatura, desde los griegos. Los griegos hablaban ellos ya utilizaban la palabra catarsis. Y yo lo empleo en Alegría y en mis novelas empleo ese concepto. ¿Qué es la catarsis? Bueno, es cuando todo ser humano tiene zonas del alma dolorosas, de la naturaleza que sea, porque se siente culpable por algo que le hizo a un hermano, o a su madre, o a su mujer, o a su marido, o a su hijo, o al vecino, lo que sea. Siempre hay zonas de dolor. Cuando tú exploras esas zonas de dolor y las señalas y les das nombre, se produce la catarsis. Duele más, pero empiezas a ver qué es lo que te estaba doliendo. Lo empiezas a ver y empiezas a ponerle nombre a eso. Pues yo qué sé, lo que sea, egoísmo, una deslealtad, una traición. Y cuando tú vas poniendo nombre a todo eso, vas sanando, porque lo estás viendo. Y se produce sana la herida y a ese dolor que termina saneándose, ya también ese dolor está a punto de convertirse en alegría porque has sanado. Pero para eso tienes que ponerle nombre, y a ponerle nombre se le llamaba catarsis. Y entonces eso es lo que yo hago en la novela, poner nombre a esas zonas oscuras de dolor, de pequeñas traiciones, que suelen ser siempre en el ámbito... Yo digo en la novela que donde causamos dolor es en la familia, donde más dolor causa un ser humano, no es... A veces pensamos, no, podemos causar dolor en el ámbito laboral, en no sé qué, no sé cuándo. Yo creo que no, yo creo que donde mayor dolor causamos es a un padre, a una madre, a un hermano, a un marido, a una mujer, a un hijo, a un cuñado, a un suegro. En el ámbito de la familia es donde más dolor se genera, ¿no? Y bueno, y entonces explorar ese dolor y ponerle nombre es el principio de sanar, ¿no? Y el principio
también de la alegría, ¿no? Pues yo creo que ya... Sí. No se oye, ¿no? Sí, ahora creo que sí. Sí. Bueno, tú has hablado de que la familia ahora es diferente y de hecho en el libro tuyo tú tienes un sueño en el que incluyes en tu familia a García Lorca. Sí. Quería saber en primer lugar por qué García Lorca, qué connotaciones tiene para ti incluirlo en tu familia, y en segundo lugar, tú dices en el libro que crees en los muertos porque te quisieron más que los vivos o algo así. ¿Tú crees que ahora se quiere de otra manera, se quiere menos que antes? Gracias. Bueno, claro, eso es una pregunta. Yo, cuando digo eso, yo estaba pensando, yo creé una religión en mi anterior novela y en esta, que es mi padre, mi madre y yo, ¿no? O sea, hice como una especie, o sea, yo me di cuenta que quería mucho a mi padre y a mi madre. Probablemente todos los que estamos aquí, ¿no? Es una condición universal. Y todos los que estamos aquí somos hijos, ¿no? Ahora bien, la tragedia que yo viví fue que ese amor extraordinario y maravilloso hacia mi padre y a mi madre lo descubrí cuando ya no estaban. Y por lo que veo, pues a mucha gente le pasa lo mismo. El tema de García Lorca fue porque yo pensé, un escritor que pudiera simbolizar la fraternidad de este país, un país a veces que tanto se odia a la gente, ¿no? Que a veces que España tiene caídas en el odio entonces pensé, ¿qué escritor es la utopía, no? Y pensé en García Lorca, ¿no? Un hombre que a mí me parece uno de los grandes escritores que he leído en mi vida, me parece un poeta extraordinario y me parece que yo creo que él conocía algo misterioso de la identidad española, ¿no? Yo creo que yo creo que si uno quiere ser español, García Lorca le deja ser español de la mejor manera que uno puede ser español. Entonces, de ahí que fui casi a pedir auxilio en la figura de Federico García Lorca, como diciendo, tú que escribiste El romancero gitano, que indagaste tanto en el folclore y en la música y en la idea popular. La idea popular que tenía Lorca de España es lo que a mí me seducía, ¿no? Esa especie de misticismo con la visión popular de España. Porque en lo popular, en la España popular que Lorca sintió como suya, yo creo que había mucha belleza, muchísima belleza. Y la poesía de Lorca, si es algo, es bella, de una gran belleza. Y la belleza no hemos hablado de la belleza, que es otra de mis obsesiones. Y la belleza yo la vi allí, en esa pulsión popular que está en la poesía y en el teatro de Lorca, en la obra de Lorca. Aparte que yo creo que es un mito de la cultura universal. España ha dado dos grandes mitos, Cervantes y Lorca, ¿no? Pues voy a firmar libros. Si alguien quiere que le firme el libro, yo encantado de la vida le firmo el libro. Muchísimas gracias.